Nunca pensé que iba a ser ese tipo de persona que escribe su vida en Reddit, pero supongo que aquí estamos. A veces uno necesita contar su historia, aunque sea para leerla en voz alta y convencerse de que no está loco. Yo tengo 40 años, 40M, llevo más de una década casado con quien pensé que era mi compañera de vida. Y lo digo en pasado porque, bueno, lo que descubrí me cambió para siempre. Nuestra historia empezó como cualquier otra: universidad, risas interminables, proyectos compartidos, sueños que parecían posibles solo porque ella estaba conmigo. Yo era el pragmático, el que calculaba los pasos, y ella era la chispa. Esa combinación me atrapó. A lo largo de los años construimos algo que yo ingenuamente llamaba familia sólida. Pero hace un tiempo empecé a notar lo que uno no quiere notar. Esa distancia silenciosa. Los mensajes a deshoras con excusas tontas. Esa manera en la que escondía el celular como si protegiera un secreto que yo no tenía derecho a conocer. Y lo más doloroso no fue lo evidente, sino el instinto. Ese maldito instinto que te dice que algo anda mal aunque no tengas pruebas. Al principio me negué. Pensaba, no seas paranoico, 40M, la rutina te está jugando una mala pasada. Estás cansado, estás proyectando inseguridades. Así que me convencí a mí mismo de mirar a otro lado. ¿Quién quiere dinamitar su vida por sospechas? Pero las grietas crecían. Las llamadas al baño que duraban 20 minutos, las salidas improvisadas con amigas que no aparecían etiquetadas en ninguna foto. Incluso la forma en que me besaba, antes había ternura, después solo, trámite. Yo seguía ahí, atrapado entre dos voces, la que decía haz algo, no seas idiota, y la otra que me suplicaba mejor no abras esa puerta, porque cuando lo hagas, nada volverá a ser igual. Y tenía razón esa voz. Porque cuando abrí la puerta, ya no pude cerrarla. No voy a dar detalles todavía, solo les diré que descubrí lo que todos temen descubrir, que la persona que duerme contigo, que comparte tu mesa, tu casa, tus recuerdos, también comparte su cuerpo y sus secretos con alguien más. Esa noche me prometí dos cosas. Nunca más volvería a confiar ciegamente en nadie. Y si esto iba a destruir mi vida, no iba a ser como un mártir llorando por lo perdido, sino como un hombre que entiende que el mundo no perdona a los ingenuos. Ese fue el inicio de todo. El momento exacto en el que pasé de ser un esposo enamorado a convertirme en alguien distinto. Alguien frío. Alguien pragmático. Porque si ella eligió jugar sucio, yo iba a aprender a jugar mejor. No fue un descubrimiento explosivo, de esos que uno ve en las películas, con gritos y portazos. Fue peor. Fue silencioso. Y los silencios siempre pesan más. Una noche cualquiera, me levanté a beber agua. Ella estaba en la sala, con el celular en la mano, sonriendo de una forma que ya no recordaba que existiera para mí. Me vio, se sobresaltó, y en menos de un segundo bloqueó la pantalla. Ese gesto, ese maldito reflejo de defensa, fue la confirmación que mi instinto llevaba meses gritando. No dije nada. Sonreí como si no hubiera notado nada. Pero dentro de mí, algo se rompió en dos. Esa misma semana, mientras ella estaba ocupada con amigas, decidí hacer lo que nunca pensé que haría: revisar. No me enorgullece, pero tampoco me arrepiento. Porque lo que encontré ya no eran sospechas, eran certezas. Mensajes que empezaban tiernos y terminaban explícitos. Palabras que yo había escuchado años atrás, ahora recicladas para alguien más. Fotos borradas a medias. Y sobre todo, un patrón claro: llevaba meses construyendo otra vida. Lo curioso fue que no sentí rabia inmediata. Lo que sentí fue vacío. Una especie de silencio interno, como cuando apagas la música de golpe y te das cuenta de lo ensordecedor que puede ser el silencio. Me quedé ahí, sentado frente al celular desbloqueado, leyendo, como si al repetirlo pudiera convencerme de que no era real. Pero lo era. Y en ese momento entendí que no había vuelta atrás. Esa noche no dormí. Me miré al espejo y vi a alguien distinto. Alguien que ya no podía permitirse la ingenuidad. Y lo más extraño fue que, entre todo el dolor, también nació una claridad que jamás había sentido. Las emociones son un lujo, pensé. Si voy a sobrevivir a esto, tengo que dejar de lado la piel y usar la cabeza. Si ella juega en la oscuridad, yo aprenderé a usar la oscuridad mejor que ella. Y así, sin planearlo,
empecé a escribir mentalmente el guión de mi venganza. No iba a ser una explosión de gritos ni una pelea de platos rotos. No. Iba a ser quirúrgico. Frío. Legal. El tipo de venganza que no se grita, sino que se firma. Porque lo entendí esa noche, la rabia pasa, el dolor se calma, pero los papeles son eternos. Ese fue el verdadero inicio de mi transformación. El día en que dejé de ser esposo para convertirme en estratega. Después de esa noche, todo cambió, aunque por fuera parecía que nada lo había hecho. Y ese fue mi primer movimiento, fingir. Fingir que no sabía nada. Fingir que seguía siendo el mismo esposo distraído, ocupado en el trabajo, con rutinas mecánicas. Lo curioso es que al fingir empecé a observar mejor. Como si al quitarme las emociones de encima, mis ojos se volvieran fríos, clínicos. Y ahí estaba ella, en su teatro improvisado, risas forzadas, besos de compromiso, te quiero que sabían a frases repetidas. Yo asentía, sonreía, y al mismo tiempo registraba cada detalle. Cada salida sospechosa, cada excusa mal armada, cada mensaje que lograba leer de reojo. Y dentro de mí, lejos de romperme, algo se estaba forjando. En paralelo, comencé a estudiar. Sí, estudiar. Pasaba las noches revisando foros legales, leyendo testimonios de otros que habían pasado por lo mismo, aprendiendo cómo funcionaba realmente el sistema matrimonial y patrimonial en mi país. Descubrí cosas que antes me habrían aburrido, pero que ahora eran mis armas, cláusulas, precedentes, procedimientos que parecían escritos en otro idioma, pero que yo estaba decidido a descifrar. Lo primero fue claro, necesitaba pruebas sólidas. No sospechas, no intuiciones. Pruebas. Así que instalé discretamente un respaldo en la nube para cada archivo que pudiera obtener. Capturas, copias de mensajes, registros de llamadas. Nada de gritos, nada de confrontaciones. Solo recopilación silenciosa. Y mientras tanto, ella seguía pensando que yo era el mismo hombre ciego y confiado. Esa fue la parte más amarga, pero también la más útil, dejar que creyera que aún tenía el control. Porque un enemigo confiado es un enemigo predecible. Hubo noches en las que me mordía la lengua hasta sangrar para no soltar todo lo que sabía. Pero resistía. Me repetía, la venganza no se sirve caliente, se sirve fría, y en papeles confirma. Algunos amigos notaron que estaba más callado, más distante. Les dije que era estrés laboral. No tenía sentido revelar nada todavía. Este juego no se trataba de emociones ni de buscar consuelo, se trataba de construir algo imbatible. Y poco a poco, lo logré, cada día sumaba piezas a un rompecabezas que ella ni siquiera sabía que estaba armando. En ese silencio calculado, descubrí una verdad incómoda, el dolor que había sentido se estaba transformando en otra cosa. En calma fría. En pragmatismo. Ya no lloraba por lo que perdía. Sonreía por lo que estaba por hacer. Porque ahora lo sabía, la guerra ya no era emocional. Era estratégica. Y yo estaba preparado para jugar hasta el final. Llegó un punto en el que acumular pruebas dejó de ser suficiente. Tenía carpetas enteras con conversaciones, registros, fotos y hasta horarios que parecían cuadrar con precisión quirúrgica. Era como mirar un mapa del crimen, y cada línea roja me confirmaba lo que ya no necesitaba dudar, mi matrimonio era una fachada. El siguiente paso era mover ficha. Y en este nuevo tablero, las fichas no eran discusiones ni confrontaciones, sino abogados y documentos. La primera vez que entré en la oficina de mi abogado, me sentí extraño. Nunca había puesto un pie en un lugar así. Pero esa incomodidad inicial se desvaneció cuando abrí la carpeta con las pruebas. Se la entregué en silencio y observé cómo sus cejas se arqueaban con cada página que pasaba. Cuando terminó, solo dijo: «Tienes un caso sólido. Muy sólido». Esa frase me dio una calma que no había sentido en meses. Por fin, el dolor se transformaba en poder. No voy a negar que escuchar de primera mano todo lo que implicaba fue como un balde de agua fría, división de bienes, custodia, pensiones, derechos. Todo un lenguaje que antes hubiera evitado, pero que ahora se había convertido en mi munición. Aprendí que la ley no castiga la traición emocional, pero sí premia la inteligencia de quien se anticipa. Y yo me estaba anticipando en cada movimiento.
Mientras tanto, en casa, yo seguía interpretando mi papel a la perfección. Cenábamos juntos, hablábamos de cosas triviales, incluso fingíamos planes futuros. Ella seguía creyendo que yo no sospechaba nada. No sabía que, mientras brindábamos con vino barato, yo ya estaba afinando los términos de la demanda que le iba a cambiar la vida. El contraste era tan brutal que a veces me preguntaba si ella podía oír el eco de mis pensamientos. Pero no. Ella estaba demasiado ocupada en su doble vida, confiada, ingenua, convencida de que nunca la descubrirían. Lo que no sabía es que yo ya no era el hombre al que podía engañar con migajas de afecto. Yo ya no jugaba con el corazón, jugaba con las leyes. Y en ese tablero, cada movimiento mío era definitivo. De camino a casa después de una reunión con el abogado, me descubrí sonriendo solo en el auto. Era una sonrisa extraña, fría, casi desconocida. Y entendí que ya no había marcha atrás. El plan estaba en marcha. Ella había elegido la mentira. Yo había elegido la estrategia. Y en el mundo real, la estrategia siempre gana. El plan ya estaba delineado. Mi abogado tenía todo lo necesario, mis pruebas estaban guardadas en múltiples respaldos y yo había ensayado mentalmente cada paso. Pero lo más difícil aún no era enfrentarla en un juzgado, sino convivir con ella cada día como si nada estuviera pasando. Y esa, paradójicamente, fue mi mejor máscara. Aprendí a verla sin verla. A escucharla hablar de salidas con amigas mientras yo asentía con calma, sabiendo perfectamente con quién y dónde iba a estar. Ya no me dolía, porque había convertido esa información en fichas de ajedrez. Ella creía que me engañaba, yo sabía que cada mentira que soltaba era otra cuerda con la que se estaba atando sola. Lo curioso fue que en medio de todo ese teatro empecé a sentir algo que jamás pensé, una especie de paz. No porque me reconciliara con lo que pasaba, sino porque al dejar atrás las emociones, todo se volvió lógico. El dolor desapareció, la rabia se disipó, y en su lugar quedó una claridad que rozaba lo inhumano. Una noche, mientras cenábamos, ella sonrió distraída mirando su celular. En otro tiempo, esa sonrisa me habría destrozado. Pero en ese instante lo único que pensé fue, sonríe. Disfruta. Porque cuando esto caiga, no vas a tener más sonrisas que inventar. El primer movimiento visible fue discreto, una consulta bancaria aquí, una actualización de inventarios allá. Cambios que parecían inofensivos, pero que aseguraban que cuando el golpe legal llegara, yo estaría protegido y ella expuesta. Mientras tanto, la convivencia se volvió una especie de experimento psicológico. Yo hablaba con calma, preguntaba lo justo, incluso la abrazaba cuando ella lo buscaba. Todo para mantener la ilusión. Y cada gesto mío era un ladrillo más en la muralla que estaba levantando entre nosotros. Lo fascinante fue darme cuenta de lo fácil que era. Que simple resulta engañar al que cree que tiene el control. Yo ya no era un esposo herido. Era un cirujano afilando su bisturí antes de la operación. Ella nunca lo vio venir. Nunca entendió que el silencio puede ser más letal que cualquier grito. Y cuando di el primer paso real en el proceso legal, lo hice con una calma tan absoluta que hasta a mí me sorprendió. Como si en lugar de destruir mi vida, estuviera escribiendo el capítulo más importante de ella. El inicio de su caída no fue con un portazo, sino con una firma. El momento llegó antes de lo que ella esperaba, y exactamente cuando yo lo había planeado. Era un martes cualquiera, de esos días grises en los que nada parece fuera de lo normal. Ella estaba en la cocina preparando café, yo revisaba papeles en el estudio. En la superficie, éramos la misma pareja de siempre. Pero debajo, en las raíces, todo estaba podrido. Ese día, el abogado presentó la demanda. Y con esa acción, su mundo empezó a desmoronarse sin que ella lo supiera todavía. Cuando llegó la notificación oficial, la vi leerla en silencio. El café aún humeaba en la mesa, pero sus manos temblaban demasiado para sostener la taza. La expresión de su rostro fue indescriptible, una mezcla de incredulidad, miedo y rabia contenida. Yo, en cambio, estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. La observé sin decir nada, como si hubiera estado esperando ese instante toda mi vida. Y entonces lo entendí, ese era el verdadero triunfo. No los papeles, no los trámites, sino verla darse cuenta de que nunca tuvo el control. ¿Qué es esto?, preguntó con voz rota.
La consecuencia de tus decisiones, respondí, sin levantar la voz. No hubo gritos, no hubo discusiones. No había nada que discutir. Las pruebas hablaban por mí, los documentos estaban firmados, las leyes estaban de mi lado. Ella intentó recomponerse, buscó argumentos, excusas, hasta lágrimas. Pero en ese momento ya no quedaba nada en mí que pudiera conmoverse. No había rabia, ni tristeza, ni compasión. Solo una certeza fría, había ganado. Y mientras ella trataba de asimilarlo, yo ya estaba en otro nivel. Miraba hacia adelante, hacia la nueva vida que iba a empezar sin ella, sin engaños, sin teatros. La ironía fue brutal, ella siempre pensó que yo era el ingenuo, el confiado, el que nunca sospecharía nada. Pero ese día, al ver su rostro pálido frente a los papeles, entendió lo que realmente había pasado. Yo no había sido ingenuo. Solo había estado esperando el momento exacto para mover la pieza final. Y en ese tablero, la reina había caído. Cuando todo terminó, no hubo fuegos artificiales, ni aplausos, ni una sensación grandiosa de victoria. Fue más simple, más crudo, silencio. El tipo de silencio que queda cuando una tormenta arrasa con todo y solo resta mirar los escombros. El proceso siguió su curso como lo planeé. Las pruebas fueron contundentes, los abogados hicieron lo suyo, y la balanza legal se inclinó a mi favor. Ella perdió lo que más valoraba, la comodidad de nuestra vida juntos, la imagen que había cultivado frente a los demás, la seguridad económica que pensó que estaba asegurada. Todo se derrumbó en cuestión de semanas. ¿Y yo? Yo permanecí frío, casi mecánico. No hubo insultos, no hubo escenas dramáticas. No necesité levantar la voz ni una sola vez. Mi venganza nunca fue gritar que me traicionó, fue dejar que los documentos hablaran, que las leyes dictaran la sentencia que mi corazón ya había firmado tiempo atrás. Lo curioso es que muchos me preguntan si valió la pena. Si tanta frialdad no me convirtió en algo peor que ella. Y la respuesta es complicada. Sí, me cambió. Ya no soy el hombre ingenuo que creía que el amor lo solucionaba todo. Ese murió el día que descubrí la primera mentira. Lo que quedó después fue alguien pragmático, alguien que aprendió que las emociones, cuando se dejan al mando, pueden destruirte. Pero no me arrepiento. No porque haya disfrutado verla caer, sino porque aprendí algo que me hubiera costado demasiado ignorar, el dolor es inevitable, pero quedarse atrapado en él es opcional. Hoy camino más ligero. No más mentiras en mi mesa, no más sonrisas ensayadas, no más te quieros vacíos. Solo yo, reconstruyendo desde cero, con cicatrices que no niego, pero con la certeza de que nunca más voy a entregar mis ojos cerrados a nadie. No me considero un héroe ni un villano. Soy simplemente un hombre que entendió que, en este mundo, a veces la mejor venganza no es gritar más fuerte, sino firmar en silencio y marcharse sin mirar atrás. Y eso hice.